Bueno, los demás que está subrayado, pero en principio, claro, contador, tendría yo que tener para efectos fiscales, porque al final del día me va a afectar, porque o me van a desconocer operaciones o me las van a modificar. Entonces, pero al final del día eso va a modificar mi base de impuesto. Y ojo, base de impuestos es de aplicación estricta. Entonces, para que me modifiquen la base de impuesto y es de aplicación estricta, tengo que saber que es una razón de negocio. Me la tenían que definir, no nada más como el concepto de persona moral. Bueno, el artículo 7 de la ley de impuesto sobre la renta, ya ven, que dice, ¿no? Que persona moral, y no me dice que no me define, me dice quiénes son, pero no me lo define. ¿Me explico? No hay una definición de persona moral, así como tampoco la hay de persona física. ¿Me explico? Así como tampoco la hay de muchas cosas. Por ejemplo, recuerden ustedes el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, cuando dice contribuciones son, y ahí van las 4, ¿no? Pero la primera que dice, ¿sí?, que impuestos son las contribuciones establecidas en ley, que son diferentes a todas las demás, ¿no? Ah, caracoles, híjole, no, pues qué buena definición, ¿no? Qué buena clasificación, como que no hay tanta claridad. En eso sí, pues bueno, tenemos que tener total claridad, porque finalmente, pues tenemos que saber, aquí también tenemos que saber qué razón de negocio, porque me va a incidir, que se ha dicho también, coloquialmente, pues en el pecado llevan la penitencia, ¿no? Pues no me dijeron, oye, aparte, ¿dónde está la obligación de que haya una razón de negocio? Aparentemente, si yo ocupo una figura jurídica, bueno, debo de hacerla que no sea en contra de la naturaleza del derecho fiscal, pero eso es algo muy diferente, porque la naturaleza del derecho fiscal es que se recaude. Todo lo que estamos platicando, todo lo que tenga que ver con la materia fiscal, es simple y sencillamente para que la caja del erario federal suene, es para recaudar. Punto. Y aparte IVA, renta y EPS, todo es para recaudar. Bien. Entonces yo no puedo aplicar las figuras jurídicas en contra de eso. Bueno, en contra de que no se recaude. Eso lo dice y lo ha dicho desde hace mucho tiempo, muchísimos años, ¿sí?, el artículo 5, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que también, insisto, hay que analizar porque esto viene del artículo 5A. Pero no es lo mismo ir en contra de la naturaleza al tema de razón de negocio, son conceptos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Entonces, cuando aquí dice, aquí en este párrafo, que carezcan de razón de negocios, pues sí me tendrían que decir que razón de negocios. Lo pretenden hacer aquí en el, ¿cómo se dice? Dice, la autoridad fiscal, ahora fíjate, podrá presumir, a ver, espérame tantito, si es de aplicación estricta, pues vas a presumir. Ahora, sin que me lo pongan, igual desde acá arriba, ¿sí?, les pongo, por ejemplo, el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación como un artículo de referencia. ¿Por qué? Porque el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, si ustedes me apoyan, ¿sí?, en que lo tengan ahí a vistas, el artículo 68, que es un artículo que vale oro, es un artículo muy importante. Ese artículo dice que los actos y resoluciones, esto se va a derivar de un acto. Y va a haber una resolución. Bueno, pero ahí dice, los actos y resoluciones, ¿sí?, se presumirán legales. O sea, la presuntiva ya está. Lo que la autoridad dice es una presuntiva de legalidad. Se presumen legales. ¿Qué quiere decir que se presumen legales? A que se presume que se hicieron conforme la ley lo dice. En este caso, donde la ley me dice que es razón de negocio, para que yo lo identifique. Es más, yo tengo que identificarlo desde antes, porque tendría que ser ya un requisito. Es más, todos contemplamos que es un requisito, pero ¿dónde está el requisito? O sea, acuérdense del principio, no hay obligación sin ley previa. ¿Dónde está la obligación? No hay obligación sin ley previa. ¿Dónde está la obligación que me marque que es esto, no? No lo tengo. Y acá como que me lo dejan ver, pero pues viene a través igual de una presuntiva que admite prueba en contrario, ¿no? Y otros requisitos más. Pero no sé si me haya dado a entender. Hasta ahorita vamos a ver otros puntos más. Y también nos escribe el contador Medrano, gracias. Dice, buen día, maestro Martínez. Miguel, para todos ustedes, a los amigos siempre Miguel. Dice, ¿dónde queda o cómo considera la renta de inmuebles? Se pagan 115,000 mensuales, no hay ingresos, pero hay contrato.
2 años. ¿Crees que la autoridad permita la deducción? Gracias. Atentamente, contador Medrano. Bueno, en principio, dice, si se pagan 115,000 pesos mensuales, me comenta, no hay ingresos. O sea, no entiendo bien esa parte, contador, si me fuera a ser un poquito más preciso, en que no hay ingresos, pero hay contrato. O sea, ¿esto qué quiere decir? Ya, ok, quiero adivinar a ver si estoy en lo correcto. Firmaron el contrato, se establecen los 115,000, pero no lo pagan, nada más está en el contrato. Y entiendo que se está generando el CFDI, y a lo mejor la persona moral que está deduciendo, pues únicamente está haciendo el registro contable de ese adeudo, de lo que ya fue devengado. Pero hay contrato por 2 años, entonces quiero pensar, según lo que dice, hasta los 2 años se va a empezar a pagar, va a haber flujo financiero de pagar esto. ¿Qué es lo que nos permite la deducción? Atentamente, gracias. Bueno, pues no olvidemos que también aquí la fracción 2 del artículo 17 de la Ley Impuesto sobre la Renta establece el momento de acumulación. Ahora, el momento de acumulación también tiene que ver con lo que es cuando sea exigible el tema de la renta. Aquí había que ver si está tan así, a lo mejor la exigibilidad la hicieron a los 2 años, que sea exigible el cobro de la renta. ¿Me explico? Aquí entramos en ese tema. Agradezco el comentario del contador Medrano, porque dices, bueno, a ver, ¿quién rente? ¿Es persona física o persona moral? Pero bueno, es quien renta. Quien da el bien en arrendamiento. Oye, ¿te vas a esperar 2 años a cobrar? ¿Cuál es la razón por la cual te vas a esperar 2 años a cobrar? ¿Quién se espera 2 años a cobrar? Ahora, 115,000 pesos, pues entonces quiero pensar que pues, es un inmueble de pues, cierto tamaño. Hay que ver la ubicación del inmueble digo, según la zona, pues me va a marcar los metros cuadrados de ese inmueble para ver qué tipo de empresa está ahí y si ese tipo de empresa, pues también qué ganancias genera. O sea, si generas ganancias como para pagar o también te vas a colgar de que la pandemia te está afectando o realmente tú no generas, pero pues el inmueble ahí está. Oye, ¿quién sigue pagando un inmueble o generando un inmueble? O sea, bueno, generando un gasto por rentar un inmueble durante muchos años cuando hay pérdidas. Si es que es el caso, ¿no? O si ahora si hay ganancias, ¿qué te limita a estar pagando? Ahora, el tema de la deducción o el tema del acretamiento de IVA, pues el tema es que no ha sido pagado. No ha sido pagado. Y no sé si también en el contrato se contemple después una compensación o qué sé yo. No sé si el que rente sea una empresa también que sea de un grupo o el que renta es un socio de la empresa. Había que ver ahí, analizar varios puntos para efectos de decir, pues mira, es más, si lo deduces, pues es lo que te llevaría a un conflicto de que no habría una razón de negocio. Cuidado. No por tener nada más un contrato como comentabas un rato. Sí, el contrato a lo mejor va a ser el acto jurídico, pero ¿dónde está el cuidado de los intereses de cada parte? ¿Cuál es la razón por la cual, si es que es el caso, me voy a esperar 2 años? ¿Cuál es la razón? Que eso es muy común, es muy común que se hagan contratos de ese tipo. Y normalmente quien interviene ahí es, fíjense, o es una empresa del grupo, o sea, que comparten socios. Y si fuera una empresa que no comparte socios, está peor. Que no lo cuidamos para no ser partes relacionadas, pues a veces está peor, ¿no? ¿Por qué? Porque a ver qué empresa en su sano juicio dice, tengo un inmueble, ahora es inmobiliaria, quien lo renta, no es inmobiliaria. Hay muchos puntos que tenemos que analizar para determinar esto, pero sí a priori se me antoja que estos son de los esquemas que andan buscando en la cuestión. Por lo que yo le adicioné, no digo que sea el tema, es tomando en cuenta lo que yo le adicioné, no lo que me comenta necesariamente el contador Medardo. Si nos da Medrano, si nos da mayores puntos, con todo gusto, contador, con todo gusto podremos ser más precisos en lo que usted pregunta. Maestro, buen día. Adrián Laguna dice, ¿por qué comenta que una operación puede ser deducible sin contar con un CFDI? Por ejemplo, si se compró papelería pero no nos dieron CFDI, ¿se puede deducir y acreditar la operación? Saludos. Pues bueno, por ahí
tenemos aquí en CADEFI, si lo buscan, tenemos una charla en donde hacemos un análisis jurídico de las deducciones. Y bueno, el tema de la deducción, y en concreto así rapidito, para el contador, es que la deducción por el CFDI es una obligación de forma, no de fondo. Igual que en los ingresos, ¿sí? Es porque son elementos base, y eso es de aplicación estricta. Y hay un principio que aplica que la forma nunca sube el fondo. Aunque la costumbre haya marcado otra cosa, aunque los paradigmas creados hayan marcado otra cosa. Ahora, si el CFDI no se tiene, o el CFDI no cumple requisitos, que esto me da la oportunidad para hacer un comentario respecto a la aplicación del código, ¿sí? Y a lo mejor con esa aplicación del código, pues ya mejor ya nos iríamos todos ya a hacer otras actividades, ¿no? ¿A qué me refiero? El tema de que si el CFDI no cumple con requisitos, ¿sí? O el CFDI no lo tengo, ¿sí? ¿En dónde, recuerdan ustedes dónde está cuál es el fundamento legal en donde se dice, o qué ley, qué artículo dice que no puedo ni deducir ni acreditar con base al CFDI si no cumple con esos requisitos o no lo tengo? ¿Saben dónde se dice? Señores, eso se dice, eso está dicho en el artículo, en el antepenúltimo párrafo o penúltimo párrafo del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Perdón ahorita la imprecisión, pero en esos está, en esos dos está. Ahorita de repente me entra la locura y se me olvidan las cosas, ¿no? Pero ahí está. Señores, es el código. El código se está metiendo con deducción o acreditamiento. La pregunta es, oye, ¿es materia del Código Fiscal de la Federación regular eso? ¿Es materia? ¿El código se puede meter con eso? ¿El código me puede establecer reglas de qué puedo deducir, qué no puedo deducir? ¿O qué puedo acreditar, qué no puedo acreditar? Y la respuesta es, en principio, no. No es su materia. Principio de reserva de ley. Que bueno, aquí en su material tenemos ese principio de reserva de ley. Otro punto es este. Esto que estamos leyendo, que me va a afectar, y eso aquí está clarito, miren, aquí está. Digo, todo va, ya saben que fiscal, todo va junto con pegado, si me permiten esa expresión tan coloquial, ¿no? Fíjense, aquí está. Dice que se limitará, bueno, la expresión, razón, ahorita vemos eso, ¿no? Pero ahí dice, en ese párrafo, después del punto seguido que está ahí, dice, los efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos que los contribuyentes con motivo de la aplicación del presente artículo, o sea, los que no tuvieron razón de negocio, ya sea que me modificaron la operación o no me la reconocieron, me la están desechando. Dice, las autoridades fiscales otorguen el actos jurídicos que con motivo de la aplicación de este artículo, se limitarán a la determinación de las contribuciones, sus accesorios y multas. Ah, caracoles, está bien. Entonces sí se van a meter con los elementos de la contribución. Me van a modificar la base. Ahí lo dice expresamente el último párrafo, ¿no? Entonces, espérame tantito. En términos fiscales, el código, en términos fiscales de lo que es el código, ¿sí? ¿Pueden hacer eso? Lo están haciendo a través de ¿qué? De que aquí, en el segundo párrafo, dicen que en el ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, cuando hagan facultades de comprobación, ok, perfecto. Pero el tema es, oye, en las facultades de comprobación que la autoridad tiene que hacer en base a lo que la ley dice. ¿Con fundamento en qué? Señores, no olvidemos esta disposición que es tan importante, el artículo primero, ahí lo tienen en sus pantallas, el artículo primero del Código Fiscal de la Federación, en donde, a ver, el Código Fiscal de la Federación, ¿cómo aplica frente a las leyes fiscales? No olvidemos que el Código Fiscal de la Federación, sí, por doctrina, por lo que usted guste ni mande, jurisprudencia, lo que sea, se le da la naturaleza o el mismo nivel porque nacen del Congreso de la Unión, al Código Fiscal de la Federación nace el Congreso, que una ley. Sí, no está en discusión eso. Lo que está en discusión es su regulación, ¿para qué está el código? ¿El código qué va a regular? ¿La ley de renta qué va a regular? ¿Sí? ¿La ley de IVA qué va a regular? ¿La ley de IEPS qué va a regular? ¿Me explico? Ahí es donde se aplica el principio de reserva de ley, que se vincula también con el artículo 133 de nuestra Constitución.
disposición que de repente se nos olvidan. Hay veces que pues, ya no analizamos las cosas a la luz de lo que la Constitución nos está estableciendo. Por eso también aquí les pongo que no olvidemos tampoco que estamos ante una relación jurídico-tributaria, ¿sí? Es conforme la ley dice y siguiendo las reglas que las leyes establecen. Porque esa relación jurídico-tributaria, sí, le da al Estado, sí, por su potestad soberana, la facultad de crear impuestos, sí, pero no como ellos quieran. Es siguiendo las reglas, es un vínculo jurídico constitucional. No es como ellos quieran, siguiendo las reglas del juego. Entonces aquí, vean, no sé si me voy a entender, si no, pues ya saben, estoy atento a sus comentarios. Aquí vean esto. El artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Y esto lo ha dicho siempre, porque también ahí se ha creado otro paradigma. Que el código aplica, ¿sí?, por suplencia. ¿Sí? Y no es cierto, el código no aplica por suplencia, señores. El código aplica ante el defecto de una ley. Dice el artículo 1, y fíjense, nos lo deja más claro. Dice, tu persona física, tu persona moral, estás obligada a contribuir al gasto público conforme a la ley fiscal respectiva. O sea, tú física, tú moral, debes de calcular tus impuestos como te lo diga la ley específica, la ley fiscal. Los impuestos, las contribuciones están en leyes. Ley del Seguro Social, ley de impuesto sobre la renta, ley de impuesto sobre el valor agregado, ley de impuesto especial sobre servicios y servicios, ley del Infonavit. Ahí están las contribuciones. Y tú debes de contribuir, ahí te lo dice. Estás obligado a contribuir para el gasto público conforme a la ley fiscal respectivas. Punto y seguido. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto. ¿En defecto de quién? De la ley fiscal respectiva. Bueno, entonces la ley fiscal respectiva, para que el código aplique dentro de los elementos de la contribución, bueno, ese es otro punto, pero para que el código aplique, tiene que haber defecto en la ley. Entonces, ¿quién me tiene que decir expresamente, sin lugar a duda, que si no tengo un CFDI o este CFDI no cumple con requisitos, será no deducible o pierde la deducibilidad o deja de ser deducción autorizada o no lo puedo deducir? Porque no es lo mismo, ¿eh? Porque nosotros agarramos a rajatabla, es no deducible. A ver, espérame. Señores, el no deducible es el no deducible marcado por la ley. Lo dice el artículo 28, vinculado con el 117 del reglamento de ISR. Sin embargo, nosotros, no deducible, eso órale. A ver, espérame, no. O sea, ¿qué afectación le está dando a la empresa? Porque no es lo mismo que sea no deducible, porque el no deducible también tiene que también es elemento de base y te lo tiene que decir la ley. Entonces, ¿será algo que ya no es deducción autorizada? Que no es lo mismo que sea no deducible. Algo que no podré deducir, ¿sí?, o no está permitido, ¿sí?, que no es no deducible, que no deducible es un concepto fiscal, no deducible. Y ahí donde también cometemos muchos errores, que pues, hasta tenemos la cuenta en contabilidad de no deducibles. Háganme el favor. Pues no. Ahora, si yo no cumplí aceptando sin conceder, teniendo eso, no es que no sea deducible. A lo mejor tengo una deducción sin requisitos y tengo una deducción con requisitos. Pero el no deducible es lo que la ley expresamente me dice. ¿Dónde la ley me dice expresamente eso? La ley, no el Código Fiscal. Ahora, bajo el principio de reserva de ley, no sé si hasta ahí me di a entender, pero también aquí aplica por eso, porque el código me dice, tú debes de cumplir con la ley fiscal respectiva, porque se está respetando el principio de reserva de ley, ahí se está respetando. Yo aplico ante el defecto de la ley, sí, pero no en todo. No se puede meter, aunque haya defecto, no se puede meter con los elementos de la contribución bajo ninguna circunstancia. A lo mejor en cuestiones de forma, puede que sí. La única posibilidad que pudiera meterse es esta. Principio de reserva de ley, ahí lo tienen en sus pantallas. El principio de reserva de ley, ¿sí?, es un principio que tiene sus fundamentos, hasta abajo lo tienen, hasta abajo tienen los fundamentos legales de este principio de reserva de ley. Si vemos y lo buscamos igual en un libro de derecho, pues está hecho con un lenguaje que va enfocado para los abogados, ¿no? No para los contadores, no para cualquier contribuyente. Me he enfocado en términos jurídicos, en términos legales, ¿no? Entonces este principio
¿sí? Una de sus finalidades es de otorgar seguridad jurídica respecto a los elementos de la contribución. Ese es uno de los principales objetivos. ¿Por qué? Porque por eso existen las leyes específicas. Y en atento al artículo 133 de la Constitución, ¿sí? Todas las leyes son supremas, no nada más la Constitución, ahí lo dice expresamente, denle una leidita, para que después lo comparemos con la dichosa, o la que se propaga como la famosa pirámide de Kelsey, ¿no? Pues sí, pues es un alemán, qué padre, pues es allá en Alemania, y no de mérito, porque el señor Kelsey, pues mis respetos como un precursor de derecho, ¿no? Un abogado impresionante, pero en Alemania, con un sistema jurídico alemán, no latino-mexicano, ni nada de eso, Y nada más les invito, ahí están los fundamentos, lean el 133 para que después vamos si compartimos o no compartimos opinión. Y ahí se establece para nuestro país este principio. Todas son supremas, ¿por qué? Por la materia que regulan. Nada más por eso. Es materia exclusiva, principio de reserva de ley. Principio de reserva de ley es que cierta materia está reservada a la ley, claro, a través de establecerlo del proceso legislativo. ¿Me explico? No es de tutti frutti como tú quieras, o como quiera el legislador, o como quieran la comisión en la Cámara de Diputados, que son los que redactan tanto la exposición de motivos como las leyes, ¿no? Los diputados y senadores nada más la votan o la sancionan, ¿no? O sea, la votan, la aceptan, no aceptan, la modifican o piden aclaraciones o la desechan, ¿no? Es lo que pueden hacer. Ellos no la redactan, Ellos no la redactan. La redacta la Comisión de la Cámara de Diputados, que al final del día, ¿quién la redacta? El Poder Ejecutivo, no el Poder Legislativo. Ellos no la redactan, ¿vale? Ellos la sancionan, se dice. Ellos la aprueban o no la aprueban, o la desechan, pero no la redactan. Entonces, en este orden de ideas, esto que estamos viendo, pues vemos también una deficiencia en la técnica legislativa o en el conocimiento que pueden tener nuestros diputados, nuestros senadores respecto de todo esto. Porque estos deben estar únicamente establecidos y regulados por la ley específica. Esa es su materia, ese es su trabajo. Es como en una empresa, todos tienen su trabajo, su función. Sí, mejor se vinculan, pero hay trabajo específico que ese trabajador tiene que hacer. No lo puede hacer nadie más porque también es su responsabilidad. Bueno, aquí también hay responsabilidad respecto de este principio de la ley perfecta. Es responsabilidad de esa ley, claro, a través de lo que ya comentamos del proceso legislativo, que regule. No se puede meter otra ley con eso, a menos, como está ahí en el segundo párrafo de su material, ahí lo tienen claro, ¿sí? Puede darse el caso que una ley te remita a otra ley, pero la que te remitió es esta ley, ¿sí? La ley específica te remite. Caso concreto, por ejemplo, el artículo 8 del Código Fiscal de la ley del IVA, ¿no? Donde te dice, oye, se mete con algo que es el objeto. Por ejemplo, enajenación, dice, enajenación es, además de lo que diga el código, faltante de inventarios. Bueno, pero la ley específica te dijo, no porque el código diga ya aplica. Ficción jurídica, si hacemos un poquito de ficción y el artículo 8 dijera, enajenación de faltante de inventarios, cuidado, ya la ley dijo. No tengo por qué aplicar lo que el código establece como enajenación en el artículo 14, porque la ley me dijo, enajenación es faltante de inventarios. Bueno, pues ya, ¿me explico? Pero no, la ley dice expresamente que faltante de inventarios es, además de lo que diga el código, además de lo que diga el código es faltante de inventarios. Eso está correcto. La ley específica me está remitiendo expresamente al código, que es otra de las aplicaciones del código, cuando la ley te remite expresamente al código. ¿Está bien? Y te está refiriendo a otra ley, a otro órgano, a otro instrumento legal, si me lo permite decirlo así, que nacieron igual, ¿sí? Nacieron del Congreso de la Unión. No te puede remitir a uno que nació de un Congreso de un Estado, ni a un reglamento, ni una regla miscelánea. Así de sencillo. En eso versa el principio de reserva de ley. No sé si me haya dado a entender. Entonces, en este orden de ideas, en donde la ley me remitió a ese artículo 29A del Código Fiscal de la Federación para que pudiese aplicar el que es deducible, el que no puedo deducir, ¿sí? Dice, no se puede deducir, no dice que no es deducible. Entonces ahí es donde se crean los paradigmas que a veces nosotros seguimos. No lo dice, no establece. Y
siguiendo esa ficción, pues a lo mejor se me ocurriría, no soy nadie pero para legislar, pero se me ocurriría, haciendo una estructura, se me ocurriría que el 28 del Código Fiscal tendría que decir, y también, sí, no serán deducibles, lo que diga el artículo, el Código Fiscal, bueno, ya me dijo, lo que se establezca en el artículo 29A, penúltimo párrafo, bueno, pues ya me dijo, pero la ley fue quien me dijo, no el código nada más por decir ya aplica, aunque digamos, es que es de la misma jerarquía, sí, es de la misma jerarquía, pero regulan materias diferentes. Insisto, en términos del artículo 133 de la Constitución, todas las leyes son supremas en función de la materia que regulan. No hay dos leyes que regulen lo mismo, ¿vale? En eso radica. Espero haberme dado a entender. Y entonces, en base a la pregunta que me hacen, pues allá no dice. Ahora, en el mismo artículo 27 dice, oye, la deducción autorizada, pues ya fue autorizada. Si fue autorizada en términos del 25, pues ya es deducción autorizada. Debería cumplir con ciertos requisitos. ¿Y para qué? No me lo dice. La ley no me dice. ¿Para qué? Bajo el principio de la ley perfecta, en materia fiscal, si me marcó una obligación, me tiene que establecer qué pasa si no cumplo con esa obligación, cuál es la repercusión y cuál es mi castigo para que se cumpla el principio de la ley perfecta en materia fiscal. Lo veremos un poquito más adelante con otro ejemplo. Tampoco lo dice. Imagínate en los ingresos, contador. Tuviste el ingreso, no pediste CFDI. Chirón. Entonces el CFDI, pues no acumulo porque no tengo CFDI. Siendo congruentes en razonamiento de que la forma nunca sobre el fondo. Aquí vean cómo para efectos de la autoridad sí incide la forma sobre el fondo. El fondo sería el derecho fiscal material, que sería la base. Y la base me dijo, el artículo 9 me dijo, oye, deducciones autorizadas, ingresos acumulables, deducciones autorizadas. Entonces nomás el 25. Tampoco me dijo deducciones autorizadas que cumplan requisitos, tampoco lo dijo. Entonces, esto es en función de lo que dice, no una cuestión de ser quisquilloso, no, es aplicación estricta. ¿Qué es la aplicación estricta que marcó el artículo 5 respecto a los elementos de la contribución? Por eso la vinculación con este artículo también 5A. No sé si me estoy dando a entender. Me gustaría saber si sí me estoy dando a entender, por favor. Creo que tenemos otros comentarios. Dice, ¿por qué? Perdón, la renta es de una persona física a persona moral. La persona moral, afortunadamente, en el 2019 los ingresos dieron para pagar esta renta, pero en 2020 y a la fecha no hay ingreso suficiente. Se está pagando con el guardadito de flujo de 2019, obvio se acabó, al final hay pérdida. El SAT aceptará esta deducción, la empresa es no esencial y estamos a través de Televisa San Ángel, gracias. Ok, bien, el tema es que, pues así en concreto, como me lo comenta el contador, pues la autoridad va a reconocer la deducción de lo que efectivamente se pague, pero también en base a esto, y entiendo por lo que me comenta que es un punto importante, que la empresa no realizó operaciones esenciales. Entonces, tuvo que cerrar sus puertas, pero la renta no se detuvo. Ahí hubo alguna negociación con la persona que nos renta, con esta persona física que nos está rentando. Hubo alguna negociación, porque también no olvidemos que en estos casos, cuando es con persona física, que bueno, quiero entender porque no me lo aclara, no es socio de la empresa, ni tiene alguna vinculación con la empresa, ni tampoco es un prestanombres, no es un testaferros, que digo, perdón, pero eso es lo que se está buscando, ¿no? Eso es lo que se está buscando. O hay veces que es del socio, pero le cedo los derechos a un tercero para que se lo rente. A ver, ¿por qué el tercero para que se lo rente? ¿Sí me explico? Ese tipo de cuestiones. Entonces, si no hay nada de eso, había que ver si hubo negociación con el arrendador para efectos de que, pues bueno, si ya se acabó y no se puede pagar, cómo renegociar la renta, pero independientemente de que, pues bueno, sí tenemos una razón, ojo, esto también aquí implica lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor, que el caso fortuito es la situación del coronavirus y la fuerza mayor fueron las reglas que por pandemia emitió el gobierno. ¿Sí? Digo, justificado, pero esa es la fuerza mayor, porque es lo que fue creado. Entonces, si la empresa por fuerza mayor tuvo que cerrar y funcione la operativa de la empresa, la actividad de la empresa, tendríamos que analizar esa parte para efectos de que establecer la afectación, porque entonces tendrías aquí un problema.
Ojo, también no olvidemos que este artículo, el artículo 5 habla de salvo prueba en contrario. En principio te va a decir, oye, espérame tantito, pues no tienes ingresos, no esto, estás pagando renta y venías de una actividad, sí, pero fue provocado por algo que no está en mí, sí, fue por una fuerza mayor, sí, y la fuerza mayor también te puede eximir de cumplir con ciertas obligaciones. Entonces, todo eso es lo que te